Comenzamos con el capítulo Internet. Si bien hablar de Internet en estos tiempos es mucho más fácil que hace 15 o 20 años atrás, vamos a comenzar primeramente con unos datos estadísticos que nos van a situar en un marco muy específico para poder entender la magnitud del cambio de era que estamos viviendo. Probablemente ustedes no puedan advertir esto, dado que ya cuando nacieron ya existía Internet y ya existía la banda ancha, pero para que tengamos un poco más de noción, esta es una estadística, esta es una organización que año a año realiza un relevamiento a nivel mundial de unos números para poder dimensionar el impacto que tiene este tipo de servicio. En el mundo somos aproximadamente 8.200 millones de personas, de las cuales prácticamente el 70%, 67,9% específicamente, tienen acceso a Internet. Pero hay un porcentaje un poquito más alto de dispositivos que están conectados y suscriptos a una señal de celular y posiblemente a una señal de Internet. Entonces, en un panorama en donde tanta cantidad de gente, en donde más del 65% de la población tiene acceso a Internet, también tenemos que ver el otro lado negativo, ¿no? Que prácticamente hay un 30%, un poquito más, de personas que todavía no han accedido a Internet. Nosotros tenemos que saber que, por ejemplo, en Rafaela, Internet llegó en el año 1997. Ya estamos por cumplir prácticamente 30 años de Internet. Y para eso, entender esta magnitud implica entender el cambio que ha sufrido el mundo en cuestiones de hábitos, de consumos y de usos. En la Argentina, para tener una idea un poco más regional, somos más o menos 46 millones de personas, de las cuales casi el 90% de ellas tiene la posibilidad de acceder a Internet. Esto no quiere decir de que tengan Internet en su casa, sino que lo que quiere decir es que tienen la posibilidad de acceder, ya sea en una plaza, en una estación de servicio, en una universidad, en un espacio público. Y para que vean lo loco de los tiempos que vivimos, si nosotros pudiéramos ver la cantidad de dispositivos que tienen acceso a una línea de celular, son 62 millones, un poco más de 62 millones. O sea, tenemos más celulares o más dispositivos que se conectan a Internet, dispositivos celulares, mejor dicho, que se conectan a Internet que población en la Argentina. O sea que la magnitud, y Argentina, y ya van a ver algunos números que vamos a mostrar, Argentina es uno de los países, está entre los primeros 10 países del mundo de acceso a Internet, de tiempo que pasa en Internet, de uso de aplicaciones en Internet y ni hablar el mundo de las redes sociales. Para comprender la magnitud del cambio de era o cambio de época que estamos atravesando, nosotros hacemos siempre el mismo ejemplo. En la historia de la humanidad podemos decir que hay tres grandes momentos en donde se produce un cambio de era, un cambio de época, y los historiadores, los filósofos, los antropólogos, los sociólogos coinciden en nombrar. Miren, vamos a irnos de 2000, 3000 años antes de Cristo. Analicemos cuando la humanidad transitaba una era en donde el hombre era nómada, se iba trasladando de lugar a lugar en busca de alimentos. De esta manera, cuando el hombre, después de miles de años de ese traslado que se va produciendo, descubre la agricultura. En un momento se dan cuenta que plantando una semillita, esperando un tiempo determinado y produciendo determinadas acciones, como por ejemplo el riego, empieza a descubrir el cultivo. Las personas se iban trasladando justamente en busca de cultivo, y cuando aprende a cultivar la tierra y cuando aprende a domesticar animales, comienza esta nueva era denominada la era agrícola. En ese momento se producían los trueques, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay momentos en nuestro país, en nuestra región, en donde está la frutilla, por ejemplo, ¿sí? Y hay lugares muy específicos de nuestro país en donde la frutilla es más rica o donde crece el cultivo de la frutilla justamente por las características del suelo. Lo mismo pasa con la uva, por ejemplo. Si nos remontamos a la uva en nuestro país, sabemos que Mendoza, San Juan, La Rioja son los lugares más propicios para el cultivo de este tipo de alimento. Entonces, en aquella era, lo que se producía era el trueque. Había lugares en donde se concentraban personas que venían de diferentes lugares y trocaban diferentes alimentos, porque justamente ese tipo de alimento no había en esa región. Pero el hombre deja de ser nómada, se establece en los primeros poblados y aparece lo que se llamó la sociedad agraria. El hombre aprende a cultivar el suelo, aprende a domesticar animales, y a partir también ahí aparecen las primeras expresiones de la comunicación, que era el jeroglífico. Entonces,
Imagínense, 2000 años antes de Cristo, aparece una sociedad que se llamó la sociedad agraria. El hombre aprende a cultivar la tierra, entonces aprende una forma también transaccional y aprende también una forma de comunicación. Desde esos tiempos las diferencias existieron porque había gente que sabía escribir y leer o sabía utilizar el jeroglífico y hay gente que no. Pasaron 1400 años después de Cristo, aparece otra revolución muy importante producida por la imprenta. Si bien la imprenta fue concebida a través de la Iglesia, justamente con el objetivo de imprimir Biblias y evangelizar los pueblos, gracias a ese invento, la ciencia y la tecnología llega a los libros y de esa manera se empieza a masificar la información. Hay una revolución muy importante de la ciencia y la tecnología, aparece la máquina a vapor y por lo tanto se produce la revolución industrial. Entonces hablamos de la sociedad industrial. Esto es 1400, 1500 años después de Cristo, 1600 años después de Cristo. Entonces ya tenemos el segundo momento histórico en la humanidad en donde pasamos de una sociedad agraria a una sociedad industrializada. El campo, al campo comienzan a llegar las máquinas, deja el arado de ser tirado por animales y utilizado a través de personas, y aparece entonces una gran migración de la gente de los campos hacia las ciudades. De esta manera entonces hay otro quiebre en la sociedad, hay otras desventajas, obviamente hay una comercialización, aparece la moneda, existe así como en aquel momento el trueque, existe la comercialización a través de diferentes tipos de monedas y hay un renacimiento de la ciencia y de la tecnología muy importante con todas las ventajas y desventajas que trajo esta revolución. Aquí estamos, decía entonces, en el segundo gran momento histórico de la humanidad. Y por allá, para fines del siglo pasado, principios de este siglo, fines de los 90, principios de los 2000, aparece esta nueva forma en que la humanidad comienza a comunicarse, comienza a relacionarse, comienza a trabajar, comienza a educarse, que es la era de las telecomunicaciones. Y dentro de las telecomunicaciones está Internet. Podemos decir que Internet a Rafaela llega en 1997, entonces ya para esa época, pero la banda ancha llega por lo menos a nuestra ciudad entre el 2000, 2001 y 2002. Se masifica, ahí tenemos que hacer un paro histórico porque fines del 2001 y el 2002 la Argentina se suma a una profunda crisis económica e institucional. Y ya en el 2003 empieza a haber un resurgimiento y bueno, la banda ancha a nivel mundial toma una masificación muy importante y lo es también en la Argentina. Entonces aquí podemos ver estos tres grandes momentos históricos de los que le estamos hablando, ¿no? La sociedad agraria, la sociedad industrial y esta sociedad concebida desde hace ya 20 años, conocida como la sociedad de la información y el conocimiento. Y la van a encontrar en un montón de lugares, hay una gran disputa en cuanto a la terminología, como siempre. Muchos hablan de que solamente es una sociedad de información y hasta de la desinformación por la cantidad de datos que nos llegan. Ese es otro tema para charlarlo en otro momento, pero sí entender de que este gran cambio que se viene produciendo hace ya 20 años, un poquito más, transforma la sociedad. ¿Sí? Entonces no nos podemos sentir en la época de los nómadas ni en la época de la revolución industrial, pero la realidad también es que las transformaciones y los avances tecnológicos en estas tres eras producen grandes beneficios para la sociedad, pero también traen consigo grandes desventajas, ¿no? Y acá se puede notar que todavía tenemos prácticamente un 12-13% de nuestra población que no accede a Internet y que probablemente muchas de esas personas puedan llegar a morirse sin haber utilizado. Para tener idea más acabada de lo que hablábamos al principio, aquí tenemos un dato muy importante que nos gusta compartir todos los años, porque podríamos ver tal vez placas de hace 5 años, porque esta We Are Social es una agencia que publica esta información hace mucho tiempo. Podríamos ver la diferencia de cómo ha ido creciendo. Acá lo que tenemos es el tiempo que nosotros usamos Internet dependiendo del dispositivo, ¿no? Pero tenemos como promedio 8 horas 40, o sea, más de 8 horas que estamos conectados a Internet. Esto hay que entenderlo de que probablemente ustedes cuando se midan dicen, no, yo no estoy 8 horas en Internet, pero la realidad es que muchas personas que estamos trabajando pasan mucho tiempo en este momento, por ejemplo, y durante esta transmisión,
Es una hora y media que ustedes van a estar utilizando un dispositivo para estar conectado a internet y para poder acceder a este video y a esta clase. Pero fíjense que los valores que se manejan a nivel de la utilización del tiempo en smartphone son entre 4 horas a casi ya llegando a las 5. Estos datos son del año pasado, la información del 2025 va a estar dentro de poquito, no alcanzamos todavía a actualizarlo porque si bien son datos a enero, hay veces que llega a esta altura del año. Pero estamos rondando las 5 horas. Si ustedes hacen una revisación del tiempo del uso de internet de sus dispositivos móviles, seguramente van a estar rondando este valor, ¿no? Lo mismo ocurre con la utilización de lo que hacen en un dispositivo como puede ser una computadora o puede ser una notebook. Si hablamos entonces de plataformas de social media, vamos a encontrar que en la Argentina el 93% de las personas utilizamos WhatsApp, el 86% Instagram. Se podrán sorprender con el uso de Facebook, más del 80%. Recuerden de que las plataformas hoy se han podido segmentar en base a las edades. Entonces hay mucha gente más 40 que utiliza mucho Facebook todavía, que no pierde esa red. TikTok es una red que está creciendo año a año y que probablemente en poco tiempo esté alcanzando a Instagram o en los próximos años superándola. Una red que nace y digamos explota con la pandemia, sino antes prácticamente TikTok es una red que fue, no sé si recuerdan Snapchat. TikTok toma ideas de Snapchat, la mejora y mejora sobre todo la producción de videos con muchísima facilidad y sobre todo con muchísima velocidad, que es lo que los usuarios hoy queremos, ¿no? Mucha velocidad. Y allí tenemos entonces más abajo Twitter, Pinterest, Telegram y otras redes como LinkedIn y Discord. Por otra parte, los tipos de sitios visitados más usados en la Argentina siguen siendo las redes sociales, los chats Messenger o servicios de mensajería, las búsquedas en portales y después empezamos con los shoppings, parqueos, temas para como Google Maps. Bueno, ahí tenemos email, música, el clima, las novedades, entretenimiento. Pero Argentina es uno de los 5 países rangueado con la mayor utilización de redes sociales y una de las 5 entre las que más tiempo está en Internet. Esto fue un pequeño pantallazo para que tomen magnitud de lo que está ocurriendo con Internet, que probablemente ustedes lo puedan o no percibir, pero como le dijimos desde el primer día, nosotros aquí estamos dándoles información para el mundo laboral. Más allá de que hoy ustedes puedan tener una relación con la tecnología y sobre todo con las redes para entretenimiento, la realidad es que hoy todo pasa por canales digitales y obviamente sustentados o soportados por Internet. Esto les debería dar la pauta de que cuando cualquiera de las organizaciones, de las empresas en las que mañana vamos a trabajar, no podemos dejar de lado o no podemos pensar hoy ya sin la digitalización de la información y de los sistemas de información. El próximo año, cuando veamos sistemas de información, vamos a retomar esto que decimos hoy para que ustedes logren comprender el gran potencial que la digitalización le da o le brinda a las organizaciones. Con respecto a lo que son definiciones concretas, ya hablamos de cómo ha irrumpido Internet en nuestra vida, ya hemos dicho qué es Internet y de qué manera Internet ha transformado la vida de cada uno de nosotros, y las definiciones que vamos a hacer acá son las que seguramente cuando hagan el TP vamos a hacer mención a esto que estamos hablando en esta presentación, porque realmente las definiciones que tenemos para hacer de Internet son muchísimas, son muy variadas y van a depender del contexto. No es lo mismo en países como los nuestros, como por ejemplo si nos centramos en un país como Cuba o nos centramos en alguna parte de India o en alguna parte de África o Sudáfrica. Va a ser absolutamente distinto. Es más, nos vamos nomás acá, cruzamos a Uruguay o cruzamos a Brasil o a Chile, cualquiera de nuestros países limítrofes, y la velocidad de conexión es exageradamente más rápida en estos países y más económica que en el nuestro. Ese es otro tema que no entra en discusión en este momento. La irrupción de Internet y un poquitito de historia. Lo primero que le queremos dejar respecto de la irrupción de Internet es que Internet es un proyecto militar de los Estados Unidos, nacido para fines de la década del 60, en plena Guerra Fría, que era la guerra que había básicamente entre Estados Unidos y Rusia, por la conquista del espacio. En aquella época, Estados Unidos le pide a sus fuerzas militares que desarrollen un sistema que permita interconectar 4 computadoras, esto es literal, 4 computadoras en diferentes partes del mundo, y que ellas estén comunicadas independientemente de lo que pudiera pasar con alguna de ellas, inclusive si cayera una bomba atómica. Las otras 3
deberían estar conectadas sin ningún problema. Hacia mediados de los 70, este proyecto militar de los Estados Unidos es entregado a las universidades, a algunas universidades de los Estados Unidos, para hacer un desarrollo mucho más profundo. En aquellos comienzos, lo que hoy conocemos como Internet se llamó ARPANET, y cuando justamente ese proyecto es entregado a las universidades y es estudiado en las universidades, es donde cobra el valor y el desarrollo muchísimo más elevado, mucho más rápido, para poder llegar a lo que hoy utilizamos o tenemos y disponemos como Internet. Lo que ustedes están viendo en este momento, para que tengan un poquito de noción, son los cables subterráneos que conectan a todo el mundo y que nos dan la posibilidad de disfrutar, por ejemplo, bueno, no sé si lo estarán disfrutando, pero de ver este video, pero sí de disfrutar todas las cosas que hoy podemos tener a través de la red de Internet. Esto que está aquí es justamente la distribución de los cables submarinos, que la mayoría de ellos, el 98% del tránsito de datos del mundo, están en manos de Google. Hay algo más de 1.400 millones de metros de cable submarino. Voy a interrumpir un segundito la presentación para mostrarles de qué se tratan los cables submarinos. Este es el mapa en tiempo real para que ustedes puedan ver. Ahí en la presentación nosotros se lo dejamos, pero hay algo muy notorio que siempre mostramos, que tiene que ver, aquí tenemos la Argentina, y aquí ustedes pueden ver que en todo nuestro territorio, el único lugar por el que salimos es esta puntita que ven aquí. Hay un único cable que nos conecta al mundo. La Argentina hoy, independientemente de ustedes si contratan su acceso a Internet en Rafaela, ya sea personal o sea Wiltel, o tienen una conexión a través de Claro, todos salimos por el mismo lugar. Y este lugar se llama Las Toninas. Las Toninas está, bueno, como vieron ahí en el mapa, en la provincia de Buenos Aires. Y lo que les quiero mostrar acá, en este pequeño video, que lo pueden buscar, que tiene más de 20 años, cuando en el año 2000 llega el cable de Google a la Argentina. Este cable de Google que llega a la Argentina en el año 2000 es el que nos permitió conectarnos a la banda ancha. Ahí se produce un quiebre muy importante en las formas de conexiones que teníamos. Para que ustedes tengan idea, le pueden preguntar a sus padres si tenían internet. Teníamos que tener una línea de teléfono fijo, e internet llegaba a través de ese cable de teléfono fijo, pero si estábamos usando el teléfono no podíamos usar internet. Y si usábamos internet, no podíamos usar el teléfono. Cuando Google llega a la Argentina con este cable para darnos acceso no solamente a sus servicios, sino todos los servicios que hoy podemos disfrutar, yo lo voy a ir avanzando al video para que tengan idea, es el barco que va transportando ese cable, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, es el único cable que hay hoy en la Argentina. Hay un solo cable, ustedes muchas veces, o de ahora en adelante, van a saber que si nos quedamos sin internet, probablemente puede ser porque uno de estos cables en alguna parte del mundo se cortó. Yo voy avanzando, después si lo quieren ver, es un video que dura solamente 6 minutos, por en algún momento lo vamos a ver el cable. Bueno, obviamente que son obras costosísimas. Tomen idea de la magnitud de este servicio que venda Google y del poder económico que tiene Google sobre nosotros. Ahí viene el cable, ahí se empieza a ver el cable, porque tienen que hacer las conexiones, obviamente. Ahí está, y ahí tienen el cable. Y ahí tenemos por donde lo van pasando definitivamente para llegar después a las conexiones centrales, ¿no? Estos cables submarinos, si ustedes buscan en Google cable submarino, van a poder encontrar inclusive, fíjense, esta es una noticia de marzo del año pasado, daños en 4 cables submarinos en el Mar Rojo que afectan el 25% del tráfico de Internet. Bueno, los cables submarinos van dependiendo del tipo y la profundidad en el océano. Bueno, están, fíjense, cubiertos por primeramente todo un tubo de acero y recién por allí. Bueno, hay muchísimas noticias, muchas veces se habla de sabotaje, de que Rusia trata de cortar estos cables, etcétera, etcétera. Bueno, hay para hacer una película al respecto. Bien, volvemos a la presentación. Esto que estamos mostrando respecto de los cables, en noviembre del año pasado se supo que Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, está en un proyecto megamillonario en donde Meta también va a tener su propio cable submarino con más de 40.000 kilómetros de cables que van a dar vuelta a todo el planeta, ¿no? Para poder dar un servicio de mayor velocidad. Para que tengan una idea, ¿no? Antes de la llegada de la banda ancha, o sea, antes del 2000, cuando en el 97, en el 98, queríamos escuchar un tema musical, para bajarlo teníamos que esperar 2 horas, 2 horas y media, un tema musical.
¿sí? Hoy tenemos plataformas como Spotify en donde podemos escuchar una playlist o podemos estar a su vez mirando el video, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a contar de esto, pero lo que quiero decir es que la posibilidad de poder ir teniendo cada vez más servicio y cada vez más velocidad va a depender 100% de esto que está ocurriendo, ¿no? De que estas megas empresas con su poder económico, que es todo otro tema, ¿no? Porque van a dominar la conectividad, algo de lo que hablábamos en la clase pasada. Fíjense, acá voy a volver a traer para que ustedes tengan idea por dónde transita nuestro cable y dónde también se conecta, ¿no? Porque va conectado a Brasil, después va conectado a Europa, después se conecta a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, empresas como Meta o empresas como Google van a tener el dominio absoluto de la comunicación. No tiene que ver con los datos solamente, tiene que ver con la comunicación. ¿Qué podemos hacer con Internet cuando nosotros hagamos esta pregunta en alguno de los TP? Vamos a centrarnos en esta diapositiva. Vamos a centrarnos en esta presentación que ustedes ya la tienen disponible. Básicamente lo que vamos a decir que hacemos estas tres cosas. Nos podemos comunicar, nos podemos informar o podemos realizar transacciones, ¿verdad? Estas como que son los tres grandes grupos de cosas que podemos hacer. Podemos hacer miles de cosas, pero nos vamos a centrar en estas tres. Este mapa me gusta mostrar siempre porque nos debería dar una muestra bastante clara de lo que pasa con las comunicaciones en Internet y cuál es el poder que hay detrás de este gran servicio. Miren, hay tres grandes focos de concentración. Cuando el circulito es cada vez más grande es la cantidad de personas conectadas. Si nosotros podemos observar lo que es Estados Unidos, lo que es Europa y lo que es Asia, estamos viendo de que el gran poder económico que mueve el mundo también lo tiene en materia de lo que es las comunicaciones. Por lo tanto, entender la necesidad de estar conectado, entender la necesidad de disponer de servicios de conexión es muy importante y que podamos entender en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, la gran ventaja, la ventaja competitiva que tenemos al estar conectados al mundo. Ahora vamos a ver los servicios que podemos nosotros utilizar en Internet. Vuelvo a repetir lo mismo, nos estamos basando, hay que hacer un recorte porque si no realmente es muy grande la cantidad de información que hay. Y vuelvo a repetir que en el TP que van a tener que hacer, nos concentramos o nos vamos a centrar en estas diapositivas. El primer correo electrónico ya cumplió 40 años, para que tengan una idea, porque fue el primer servicio que pudo tener la red de Internet. En realidad no fue el servicio de navegación, el www. El primer servicio que se conoció fue el correo electrónico. Dentro de los servicios que podemos mencionar, hablamos del servicio de navegación, el primero o el que le dio la mayor visibilidad al mundo de Internet y las posibilidades que Internet le daba a la sociedad. Entonces tenemos el servicio de navegación, el servicio de correo electrónico, el servicio de chat, novedades, transferencias de archivo, etc. Nosotros nos vamos a concentrar básicamente en el servicio de navegación, ¿sí? Porque es el que más utilizamos y que en realidad con el tiempo se han concentrado en un único lugar, que es un browser, un navegador, lo que ustedes conocen como Chrome, aquellos que tengan Edge, aquellos que tengan Safari, dependiendo cuál es el software que utilizan para conectarse a la red de Internet. Entonces vamos a hablar del servicio que consideramos el más importante porque el que en realidad nos da hoy el acceso a todo el resto de los servicios. Vamos a comenzar entonces con ¿qué es la web? La web es una forma muy novedosa de organizar la información que existe en Internet. Habría que encontrar un mecanismo que pudiera contener en una pantalla diferentes formas de que esa información se pudiera visualizar. Para eso tenemos una estructura que está basada en hipertexto, en multimedia y en multiplataforma. ¿Qué es el hipertexto? Justamente es un servicio que conecta diferentes páginas web que encontramos en la red. Yo me voy a acercar, miren hacia abajo, yo estoy moviendo la mano abajo a la derecha, ustedes pueden ver que estoy haciendo en círculos en el botón inicio. Fíjense que el puntero del mouse cambia la forma, es una manito. Cuando me corro un poco más a la izquierda, el puntero del mouse cambia la forma y es una flecha. Esa manito me está indicando el hipertexto. El hipertexto es lo que cambió la forma en que desde hace 20 años las personas consumimos la información. Cuando en mi época yo empecé a estudiar o me empecé a socializar a partir de aprender a leer y escribir, nosotros aprendimos a leer y escribir, yo aprendí a leer y escribir de izquierda a derecha.
empezaba: la web posee una forma novedosa de organizar la información existente en Internet a través. Cuando aparece Internet, la posibilidad de que existan los hipertextos, o sea, el link, me da la posibilidad de que yo esté leyendo, haga un clic en un lugar y vaya a otra parte de la pantalla, a otra parte de Internet. Entonces, la lectura dejó de ser secuencial para pasar a ser controlada o disparada por un hipertexto. Entonces las páginas web tienen hipertexto. Después tienen multimedia. Esto significa que va a permitir almacenar y va a permitir distribuir datos en diversos formatos: textos, gráficos, sonidos, video o animaciones. Ustedes están accediendo en este momento a un video que yo grabé un día determinado, que luego Gianni editó, le cortó algunas cosas, le agregó otras. No está en tiempo real, y eso lo hizo porque el servicio tiene múltiples plataformas, por eso se llama multiplataforma. Fíjense, ustedes ahora están accediendo, yo no sé si lo están haciendo a través del teléfono celular. Si lo hacen a través del teléfono celular, yo no sé si ustedes tienen Android, si tienen un iPhone. Ya no hay más servicios de Windows en cuanto al sistema operativo Microsoft a través de telefonía celular, pero yo no sé si están en una PC, si están en una tablet, si están en una notebook, en una netbook, si tienen sistema operativo Windows, si tienen sistema operativo Linux, si están en una Mac. No lo sé, el sistema funciona. Yo no sé si su sistema operativo está en español o está en inglés. Entonces, la multiplataforma lo que permite justamente es que no importa cuál es el formato que yo tengo, la información tiene que circular. Por lo tanto, la información de la web se organiza en páginas. Estas páginas están comunicadas entre sí a través de enlaces que tienen los datos. Por lo tanto, varias páginas componen lo que se llama un sitio, y cada sitio se encuentra asociado a una dirección electrónica que generalmente la conocemos como URL, o se le dice URL. Esta URL se puede identificar en la red de Internet. Vamos a un ejemplo concreto. Si ustedes tienen que llamar a un amigo, a un papá, a una mamá, a un primo, lo que sea, tienen que llamar por teléfono a alguien, van a su agenda, buscan la persona, esa persona está asociada a un número de teléfono, el sistema operativo del celular que ustedes están usando busca ese número, conmuta la llamada, la busca en el servicio y de esa manera la va a reconocer. Aquí pasa exactamente lo mismo, nada más que es una dirección, de lo cual vamos a hablar ahora. Cada sitio web se encuentra asociado a una dirección electrónica. Por ejemplo, la que ustedes están viendo en este momento es www.frra.utn.edu.org. Esto que está aquí es la dirección electrónica, la dirección llamada URL. ¿Por qué URL? Porque es Uniform Resource Locator. Es un localizador uniforme de recursos. ¿Por qué de recursos? Porque estamos hablando de recursos de multimedia. Nosotros nunca vemos lo que pasa por detrás, pero cuando me aparece a mí en la pantalla, me aparece el texto, me aparece un link, me aparece una imagen. Ustedes en este momento están viendo un dibujo, que es una pantalla, ¿sí? Pero también están viendo que se mueve un mouse, pero también, si depende de donde yo muevo el mouse, aparece un hipertexto. En este momento no hay un video, pero recientemente vimos un video cuando hablábamos de los cables submarinos. Esta dirección URL está compuesta por una identificación del recurso HTTP, indica Hypertext Transfer Protocol. Esto le está diciendo a Internet qué recurso o qué servicio me tiene que traer. Esto es muy viejo porque cuando se creó la red de Internet, la red se basaba en servicios. Así como tenemos el servicio de navegación, dijimos antes que teníamos el servicio de correo, el servicio de chat, el servicio de FTP, etcétera, etcétera. Entonces, este HTTP me está diciendo que va a buscar una página de hipertexto. Si no, me diría mail, si no, me diría chat, si no, me diría FTP, que son los diferentes servicios. Luego eso cambió y hoy es todo hipertexto, el AP es del protocolo. El protocolo, vuelvo a repetir, lo vimos en la clase de redes, es la forma de comunicación que tienen los diferentes recursos que nosotros vemos, o accedemos, mejor dicho. Entonces, www me indica el servicio, frra.utn me está indicando el nombre de la empresa, la organización a la que voy a acceder, .edu indica el tipo de actividad que realiza esta organización, que previamente puedo no haber sabido de qué se trata, pero el .edu me está indicando que esto es educativo. Y por último, el país de origen. Entonces,
Hay un nomenclador a nivel internacional que a nosotros nos permite simplemente con leer la dirección URL, primero de qué país es, .ar, esto es una norma internacional, una norma ISO internacional que cada uno de los países del mundo tiene asignado 2 letras. El único país que no tiene asignado es Estados Unidos, por ser los creadores del proyecto y del servicio. Luego el tipo de actividad me indica, como dijimos, entonces a qué se dedica esa actividad. Como esto es un nomenclador internacional, vamos a encontrar diferentes tipos de nomencladores educativos, los .edu, .com son los comerciales, .gov con B corta o gov con B larga, porque va a depender al país que vamos a estar accediendo, hace referencia al gobierno, gov con B corta es government, y si no .gov con B larga, para todos los países de habla hispana. Los .org para las organizaciones, .net, los .mil, los .in, bueno, hay una gran variedad de nomencladores. Acá aparecen otros, .pro, .name, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para que podamos entender de dónde surge el nomenclador. A nivel mundial existe lo que es una asociación que regula el acceso de los dominios a Internet. Esto se llama Network Information Center, NIC.ar. NIC.ar en la Argentina. Y si yo pongo nic.es, voy a estar entrando a nic.españa. Cada uno de los países tiene su propio centro de distribución de dominios y que generalmente, en la mayoría de los países, está bajo normas estrictas del gobierno nacional. En nuestro país tiene una larga historia el tema de NIC. Nosotros podemos, a través de nuestra clave fiscal en Arca, ex AFIP, poder tomar un dominio. Y fíjense que si yo entro a esta página nic.ar, yo acá tengo los diferentes tipos de dominios, .com, .net, .gov, .in, .música. En la Argentina hay varios que no aparecieron en la pantalla que les mostré, .senasa, .mutual, .juego, .bet, que se ha convertido en un tema muy complejo a nivel mundial, pero en Argentina más que todo, el tema de las apuestas. Y ahora voy a explicar el por qué existe esto. Entonces yo acá podría, si tengo una empresa y mi empresa se llama Termos Rafaela, por ejemplo, puedo adquirir un dominio, por ejemplo un .com.ar, y lo busco para ver si está disponible. Me lo está buscando, el dominio está disponible para registrar y me pregunta si lo quiero registrar. Si lo quiero registrar, yo me voy a tener que loguear con la clave de AFIP. Si ustedes no tienen clave de AFIP, primeramente van a tener que hacer todo este trámite en su oficina de Arca en su localidad. También podría ocurrir, yo podría tener uno personal, marcelosanchez.com.ar. Si lo que yo voy a hacer es una actividad comercial, debería ser un .com.ar. Si es, por ejemplo, si yo quisiera tener mi currículum, elijo directamente el AR, porque no es, ni es comercial ni es educativo, o si fuera comercial también, puede ser una marca comercial también, ¿no? marcelosanchez.ar está disponible, están más o menos algo de 2.000 pesos por año tener este servicio. Fíjense que aquí yo no tengo el .edu. Ese punto, el .edu, está administrado por la red de interuniversidades. Tienen que poner www.riu.edu.ar. Hay un consejo de todas las universidades del país que son las encargadas de administrar los sitios .edu, porque ahí hay todo un control que pertenezcan al Ministerio de Educación de la Nación. Porque, por ejemplo, yo puedo tener una empresa privada de capacitación y no puedo tener un dominio .edu, porque todo lo que es .edu está bajo el paraguas del Estado. Por eso van a ver que nosotros podemos tener el .bet, porque como hay tantos problemas con los sitios de juego, que nosotros les tenemos que indicar lo que ustedes tienen que saber, que si quieren jugar a internet, lo más importante ver es que entren a un sitio oficial. Este sitio oficial lo que tiene es que está bajo la FIP, entonces tiene el control, hay un paraguas de protección que tenemos nosotros como usuarios, porque está lleno de sitios que son mentirosos. Lo mismo pasó con los sitios de turismo. ¿Vieron? Bueno, ya se ha perdido mucho el tema del viaje, el viaje de fin de curso, pero hubo épocas en donde hubo muchísimas malversaciones de fondo, muchas estafas respecto de empresas que aparecían con valores muy bajos respecto del resto. Entonces, todo lo que está bajo el paraguas del Estado nos da la, entre comillas, seguridad de que el Estado tiene cierto control, que el Estado va a poder buscar a esa persona física o jurídica en caso de algún tipo de problema. Ustedes recuerden, vuelvo a insistir, que esto está bajo el paraguas de Arca, ¿no? Lo que era AFIP.
Por lo tanto, yo para poder dar el nombre del dominio, primeramente tengo todos mis controles biométricos y los controles que hace la AFIP cuando yo entro a la plataforma de AFIP. Por eso te hacen ir personalmente, completas una serie de formularios, llevas tu DNI, etcétera, etcétera. Resumiendo, si ustedes quieren tener una página web, ya sea para personal o para su empresa, lo primero que tienen que hacer es darse de alta en Arca, tener su clave fiscal. Cuando entran acá, yo puedo entrar a buscarlo. Se los voy a mostrar para que ustedes vean. Quiero registrarlo. Bien, voy a entrar por clave fiscal. Vamos a ingresar. Acá yo estoy bajo lo que es el paraguas de protección del Estado. Estoy dentro de una página del Estado, estoy dentro de una página de lo que es Arca, y acá yo lo podría registrar. Me dice que el dominio está disponible. Fíjense que yo tengo un dominio que se llama .edu, que le dimos de alta en el año 22, que se vence en el 26. Y esto se vence todos los años. El trámite es muy simple, lo único que tengo que hacer es pagar y es un valor muy económico. De esta manera, entonces, nosotros podemos tener, cada una de nuestras organizaciones o empresas puede tener una página web. Una vez que uno compró el dominio, después tiene que comprar el espacio en Internet. Ahí no se termina todo. Tiene que comprar un espacio en Internet. Estos espacios en Internet salen entre 20 y 50 mil pesos por año, y dependiendo de lo que yo quiera poner en la página web, ¿verdad? Si soy una empresa muy grande, me va a salir mucho más. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, en la municipalidad, nuestro servicio sale 500 mil, 600 mil pesos por mes. Para que tengan idea de la magnitud de las capacidades. Nosotros tenemos que tener, entre comillas digo, 45 mil clientes, que son las 45 mil casas que hay en la ciudad, para que tengan idea de la magnitud de lo que tiene que soportar la página web. Bien, hablamos entonces de lo que era la página web. Ahora vamos a hablar de los visualizadores. Los visualizadores son esto mismo que ustedes están usando para poder ver esta presentación. ¿Sí? Es un programa llamado normalmente cliente que accede a un servidor. Ustedes, para conectarse, probablemente entraron por un link o entraron a la plataforma, hicieron clic en el video. Ese video está alojado en un lugar. Ese es el servidor. Ese video está alojado en YouTube. Ese es el servidor que le da un servicio al cliente. Entonces, el navegador es un browser o visualizador que tiene tres características: facilidad de instalación, uso sencillo e interpretación de HTML. Cualquier navegador que se precise de tal, por lo menos tiene que cumplir estas tres condiciones. Los visualizadores que tenemos, entre algunos de ellos, seguramente el último es el que más usamos, que es el Chrome. El Firefox ya prácticamente no se utiliza y el Internet Explorer cambió su nombre por Edge. Puse ahí Netscape Communicator porque, si bien no fue el primero de todos, el primero se llamó Mosaic, fue el que realmente le dio visibilidad a lo que es Internet, ¿no? Sigue estando Netscape como una vieja leyenda, no se utiliza, no hay forma de bajarlo, lo tienen instalado muy pocas personas en el mundo. Ahora vamos a ver qué es una página, qué es un sitio o qué es un portal. Cuando hablamos de Internet, muchas veces mencionamos a todo como lo mismo. Entra a esta página, entra a este sitio, entra a este portal. Pero ahora lo que vamos a hacer es realmente definir qué es cada una de ellas. Vamos con la página web. La página web o la web es una página que puede contener texto, imagen, sonido, animaciones, enlace, que hace referencia a información que puede ser general o puede ser particular, ya sea de una empresa, de una institución con o sin fines de lucro, o de una persona. Imagínense una persona que colecciona llaveros y quiere tener su página web. Ningún problema, lo puede hacer. Acá en el ejemplo aparece, por ejemplo, todofiat.com.ar, lista de precios. La lista de precios, esa es la página web. Ahora, un sitio es un conjunto de páginas web, obviamente referente a una empresa, una organización, una entidad. El conjunto de páginas hacen el sitio. Ahora, cuando le decimos sitio web, el objetivo que tiene el sitio web es brindar información. Por ejemplo, todofiat.com.ar es una página en donde, probablemente por lo que me dice el nombre, es comercial de Argentina. Todo Fiat puedo relacionar de que hace referencia a la marca de autos, y que probablemente voy a tener información porque es un sitio, y cuando entro ahí puedo darme cuenta, porque por el nombre de la página no me puedo dar cuenta si es un sitio o es un portal. Entonces, cuando hablamos de portal, hacemos referencia a un conjunto de páginas web de una empresa, de una organización, pero que su objetivo es brindar servicios. Entonces aquí está la diferencia. Los sitios solo tienen información, los portales brindan servicio. ¿Qué es brindar servicio?
qué sé yo, que yo puedo comprar algo, que puedo entrar al correo electrónico, que me puedo suscribir a una lista que me mande información, que puedo chatear, que puedo mirar un video, que puedo comentar ese video, puedo realizar transacciones, etcétera, etcétera. Y dentro de los portales tenemos dos tipos: los portales verticales y los portales horizontales. Cuando un portal es horizontal, ese portal es horizontal cuando esté dedicado a brindar servicios de todo tipo. No solamente noticias, email, chat, sino todo tipo de información que pueda ese sitio brindar. Ahora, un portal vertical, al igual que el horizontal que brinda servicios, pero solo se desarrolla de un tema particular. Por ejemplo, ustedes van a entrar a la página web de nuestra facultad y cuando la ven es un portal y no un sitio. Es un portal porque brinda servicio. Ustedes pueden loguearse, ustedes pueden ver a qué materias se pueden inscribir, pueden ver la nota de un examen, ustedes pueden descargar un certificado de alumno regular, ustedes pueden tener su página de correo, seguramente si hay algún curso, alguna capacitación, se pueden inscribir a través de ellos, pero es todo educativo. No van a encontrar las noticias del día, no van a encontrar streaming, o si encuentran streaming probablemente sea de alguna jornada, pero todo es referente a lo académico. Entonces aquí vemos dos ejemplos. Infobae.com es una página que viene información de todo tipo, que ustedes entran, van a ver de que van a encontrar servicios. Por ahí lo podemos, a veces se puede confundir porque es solo de noticias. Puede ser, pero hay que ver. Hasta que uno no entra y analiza la página, no lo determina. Y el otro, Autocosmos, como el nombre del dominio lo dice, seguramente es un portal en donde todo tiene que ver con automóviles. Entramos a la última parte y acá vamos a hablar de la evolución de Internet. ¿Hacia dónde va Internet o cómo evolucionó Internet desde lo técnico a lo específico? Cuando llegó Internet en el 97, previo a esta llegada de la banda ancha, la web era una web estática. Estática en el sentido de que nosotros no teníamos la posibilidad de interactuar. Solamente éramos consumidores de la información y por lo tanto no significaba que no se actualizaba, sino que los documentos tenían actualizaciones muy de vez en cuando. Ya para fines del 97, principios del 2000, como dijimos que empieza a llegar la banda ancha a todos los países, empieza una web un poco más dinámica. Y ya cuando vieron 2003, estamos hablando a los días de hoy, estamos hablando de una web 2.0. Allí nace, a principios de este siglo, que ya lleva 25 años, aparece lo que hoy conocemos como esta web colaborativa. Nosotros estamos justamente por marcar una nueva época en Internet por la aparición, obviamente, de la inteligencia artificial. Esta web 2.0 marcó un quiebre muy importante en las formas de comunicaciones porque en la web inicial éramos solamente consumidores, pero en esta web 2.0 dejamos de ser solamente consumidores y pasamos a ser también creadores, productores de contenido. Por eso se llama una red prosumidor, porque consumimos y producimos. Es una red sumamente colaborativa. Miren, todo lo que ustedes están viendo acá lo sacamos de Internet. Si no hubiese sido posible Internet, se hace muy difícil tener tanta bibliografía y tanta información. Uno probablemente no pueda llegar a un montón de información sin la facilidad que me brinda Internet. Entonces, se la llamó colaborativa a esta red porque tenía un nivel de interactividad bidireccional. Podemos aprender porque estos videos que ustedes van a ver de Word, de Excel, están en YouTube. Y si ustedes miran la cantidad de visualizaciones, no es la cantidad de visualizaciones solamente de los alumnos. Está disponible, entonces el que accede, accede. Entonces, si yo obtuve información de manera gratuita en Internet, también tengo que tener la misma actitud. Pongo información para el que le sirva. Es multidireccional y tiene una libertad de edición y difusión en la que podemos tomar de ella sin ningún tipo de pago adicional. Los videos que vieron, las imágenes que vieron, fueron obtenidas todas de Internet. Y en este momento, esta tercera generación de la que le estaba hablando, de una web mucho más semántica. Se le llama web semántica, se está empezando a teorizar, creo que va a pasar de web semántica a la web inteligente, sin duda, porque esta capacidad que tenemos de almacenar datos y de procesar datos, la está llevando adelante la inteligencia artificial. Esta imagen que ustedes están viendo se la hice generar justamente, en este caso, al ChatGPT. Entonces hoy estamos en un quiebre y por eso estamos diciendo que probablemente estemos en un momento histórico sumamente disruptivo
porque la llegada de lo que, o mejor dicho, todo lo que hoy podemos hacer gratis con inteligencia artificial está marcando un antes y un después. Esto no hay duda. Hay que esperar a los teorizadores mundiales a ver cómo le van a llamar, pero seguramente será la era IA. Será muy importante entonces empezar a ser muchísimo más observadores, muchísimo más racionales respecto de la información que circula, ¿no? Lo que ustedes están viendo aquí, probablemente algunos lo han visto. Yo no me di cuenta de poner la foto de Bad Bunny con este abrigo. Esa foto que ustedes están viendo ahí es una foto generada por inteligencia artificial. Ese abrigo lo utilizó el cantante Bad Bunny y a alguien se le ocurrió decirle a la inteligencia artificial, no sé si ChatGPT o cuál, porque no es, la vida no empieza y termina en ChatGPT, ¿no? Empieza a haber inteligencias artificiales específicas para cada área, ¿no? Para videos, para imágenes, para sonidos, para la academia. Cuando nosotros observamos de primera vista, no parecería loco que el Papa tuviera semejante abrigo. A lo mejor iba a visitar un país con muchísimo frío y lo quisieron proteger, pero la realidad es que esto es mentira. Cuando uno lo empieza a observar bien, podemos observar que acá la cadenita se ve una sola y no se ve la otra, pero en el primer pantallazo, porque hoy estamos acostumbrados a los 5 segundos de información, ¿no? A los reels o a darle para arriba en TikTok o en Instagram. Entonces entramos en una era extremadamente compleja, una era en donde va a circular muchísima información falsa, ya lo habrán visto. Pasó en las elecciones en Buenos Aires con un video que circuló el mismo día de las elecciones en donde estaba Macri con dos mujeres y era mentira, pero lo que pasa es que uno cuando lo mira detenidamente se puede dar cuenta que es mentira. Hoy vivimos un tiempo en donde es todo tan inmediato y todo tan micro segmentado y este tipo de información cada vez va a ser más peligroso y vamos a tener que estar más atentos a la información que circula. A manera de cierre, hay una tabla periódica de apps gratuitas para inteligencia artificial en base a determinado grupo o sector. Educación y capacitación, trabajo productivo, edición de contenidos. Los colores me identifican un área de trabajo. Creo que se nos vienen tiempos extremadamente muy especiales, muy interesantes y que nos van a acelerar muchísimos procesos. Para finalizar, permítanme mostrarle entonces una herramienta muy importante de Google que se llama Notebook LM. Para esta demostración, por ejemplo, yo voy a crear un cuaderno nuevo. En este cuaderno nuevo yo le voy a subir un documento que tengo, por ejemplo, el de hardware y software. Subo el documento, voy a esperar que lo procese. Yo lo que voy a poder hacer es pedirle, por ejemplo, que bueno, vamos a esperar, lo está cargando. Ahí lo cargó, básicamente. Le voy a decir que me haga un mapa conceptual, un mapa mental. Si a mí me gusta más un mapa por la forma de estudiar, a mí me concentra, me distribuye mejor la información. Me da una visión general, global. Mientras tanto, le voy a decir que me haga un resumen en audio. Puedo hacerle una guía de estudio, un informe con una guía de estudio. Le vamos a ir pedir también. Yo acá le puedo hacer preguntas, ¿no? Fíjense que dice, ¿cómo ha evaluado el hardware y el software de la computadora desde su inicio? ¿Cómo ha evolucionado, perdón? ¿Cuáles son las características fundamentales? Ya me está haciendo preguntas acá abajo. La memoria RAM es la memoria de solo lectura. Tengo una duda, se la pregunto. No, la memoria RAM no es la memoria de solo lectura. Aquí tienes una explicación basada en los detalles proporcionados por la fuente. ¿Qué es un byte? ¿Qué es un directorio? Acá está el mapa conceptual listo, miren. Vamos a verlo. Informática. Información general de curso, hardware y software, introducción al ordenador, sistemas de numeración, breve evolución de los ordenadores, primeros ordenadores, aparición del transistor. Y me está haciendo un mapa mental, con lo cual, si a mí me gusta trabajar de esta manera, yo puedo tener una visión muy importante de cómo está distribuido. Sistemas operativos, los distintos sistemas operativos. ¿Sí? ¿Qué es el software libre? Y acá me aparece definición, código fuente, origen. ¿Dónde es el origen? A ver. Entonces esto está excelente para aquel que le interesa más el estudio a través de mapas mentales. Lo otro que nosotros podemos hacer, fíjense que acá me aparece el apunte, lo subió, temas claves, y ahora le vamos a pedir, haceme 5 preguntas que el profe me haría sí o sí. Definición y relación entre hardware y software, sistema binario y representación de datos, componentes y funciones de microprocesador, tipos de memoria, software libre, software propietario. Esto no quiere decir que sí o sí lo va a hacer. Podría decirle, explique la diferencia entre software libre y software propietario, detallando los 4 libertades esenciales que caracterizan. Entonces voy a hacer así yo. Voy a hacer así, lo voy a copiar, lo voy a pegar y voy a poner, el soft libre no necesito pagar, por ejemplo. En cambio, el propietario sí debo pagar. Me dice, la diferencia fundamental en software libre y propietario radica en las libertades que se otorgan a los usuarios del programa, más que en su costo.
acá como que lo que yo le respondí es que lo esencial está en el pago y me dice que no, que son las libertades que tengo, ¿verdad? Fundamentos de informática, fíjense que acá me armó la guía, el resumen. Y si en realidad no me lo quiero leer, le estamos pidiendo que nos haga el audio. Ahí lo está generando, vamos a esperar un minutito más. Bien, mientras lo genera, lo que le queríamos mostrar con esta herramienta que consideramos nosotros, fíjense que hay un resumen para hacer en video, no lo probé, esto no estaba la última vez que vi el producto. Y esta es una herramienta que por el momento es gratuita, o sea que si en algún momento se convierte en paga, obviamente que va a generar muchísima más información. Obviamente que también aquí podemos hacer en esos informes, tomarlo como un resumen. Sepan también que tenemos herramientas para poder controlar si el trabajo fue hecho todo con inteligencia artificial, pero ese no es objeto de este momento ni tiene no tiene mucha importancia, es otro tipo de debate. Bien, vamos a ver ahora el audio que nos generó. Fíjense entonces ahí, vamos a hacer pausa. Si bien yo no he configurado a los actores, son voces españolas, creo que tiene posibilidad de configurarlo, no lo recuerdo en este momento, pero de todas maneras lo que quiero mostrar es que si yo quisiera, ahí tengo en 21 minutos resumido el apunte. Con lo cual ustedes miren, pueden haber visto este video, ahora hay que prepararse para rendir, entonces pueden volver a verlo, o esto que duró más de una hora, lo tienen resumido en 21 minutos. Con lo cual puedo estar yendo o viniendo a la facultad y puedo escucharlo, nadie se va a poner a escucharlo. Está redactado en forma podcast. Dos personas que están dialogando y que me están contando en una especie de relato el apunte. Finalizamos entonces así el capítulo correspondiente a Internet.